Ha muerto Juan Larrea, miembro de la generación del 27. A 2 meses de la muerte del poeta, José Miguel Ullán nos daba noticia de que Juan Larrea había muerto en Córdoba, Argentina, a las 2 de la tarde del día 9 de julio. Juan Larrea lo había recibido de Cristóbal Serra, último ontólogo conocido por ahora de Juan Larrea, con este libro, Ángulos de Visión, que está aquí con nosotros, para hablar un poco de Juan Larrea. ¿Cómo es posible que una noticia de la importancia de la muerte de Juan Larrea haya estado oculta durante 2 meses? Pues sencillamente porque la noticia per se pues carecía de valor, de significado periodístico, no se le concedía importancia a Larrea. Y no es extraño pues que no se haya filtrado en los medios de comunicación. Y por otra parte, pues no se dio ninguna noticia necrológica, no recogió ninguna noticia necrológica los periódicos argentinos y tampoco los de Venezuela ni ningún periódico del hemisferio sudamericano. Yo creo que hay una razón fundamental para que no se supiera la noticia de Larrea, y es que Larrea estaba muerto desde hacía 1937, el día en que murió Vallejo en el hospital parisino. Y traigo a colación aquí un recuerdo en una carta que Vallejo le dirige a Larrea, en el que le dice que está hondamente impresionado por el respeto que causa su nombre en los círculos literarios españoles. Es sabido por todo que Larrea al principio se tenía en seudónimo de Gerardo Diego, el seudónimo que éste utilizaba para un mejor decir, y todo el mundo comentaba que qué bien escribía Gerardo Diego cuando utilizaba el seudónimo de Juan Larrea. Cuando se convencieron de que no era así y que Juan Larrea en efecto tenía una existencia real, le empezaron a respetar, y yo creo que le respetaron en efecto como se respeta a un muerto, es decir, solamente convidándole en las conmemoraciones cívicas y en las listas de generaciones del 27 o de lo que sea. Por otra parte, a mí lo que también me da la impresión es que si no trascendió esa noticia es por una razón puramente profética. Larrea conocía a los profetas como los ángeles aulladores, es decir, a los elegidos. Él estaba claro que su vida, y yo creo que es así, su vida la guiaron 2 máximas, que era el amor y la fidelidad. Y la fidelidad no es otra cosa que haber sido elegido. Y él era un poco elegido. Y de eso de que a un profeta nadie le cree, nadie le escucha y nadie le hace caso. Por eso con los profetas ocurre 2 cosas y más en tierra propia. O que les lapidan o que les dejan a la entrada de las ciudades como hombres temerosos de Dios. Y ya digo, nadie puede soportar, y yo creo que, ya digo, en tierra propia, y su tierra era España, a un hombre que estaba desde hacía muchos años muerto, dando su voz desde ese oscuro dominio. Es curioso, vuelvo un poco atrás a la respuesta de Cristóbal Serra. Es curioso como ahora todo el mundo se hace lenguas de lo conocido que tenía que haber sido Juan Larrea y de lo desconocido que era. A mí me da la impresión de que esos que hablan de lo desconocido que era Juan Larrea es que es desconocido o era desconocido para ellos mismos. Para todos nosotros Juan Larrea era un poeta de primera categoría. Yo lo conocí ya hace muchos años en Toledo, en la biblioteca municipal, leyendo naturalmente la poesía española contemporánea de Gerardo Diego, no en esta edición, sino en la edición del año 34, la general, la más amplia. Y desde entonces me parece que en España no han dejado de sonar las campanas, sobre todo a partir del año 69, que es cuando publica Versión Celeste Carlos Barral, en 1970. Creo que Larrea, sobre todo en los últimos años, en el programa estuvimos 2 horas hablando de él, tiene una importancia suprema en todos nosotros. O sea, si Picasso nos ha sido devuelto, en parte ha sido porque Larrea supo devolvernos en Cuadernos para el Diálogo el Guernica de Pablo Picasso. Fernando. Efectivamente, yo, abundando en lo que dices tú, Carlos, también creo que Larrea no era tan desconocido como suele decirse en estos momentos que lo era. Tú lo conocías, yo lo conocía también, y evidentemente
tú y yo en este caso pues no somos excepciones. Yo concretamente recuerdo que el primer poema que leí de Larrea lo leí en una antología del surrealismo español que hizo la revista Verbo de Alicante, aquella que dirigía José Albi, y allí encontré un poema que me impresionó tan profundamente que el primer texto que yo he visto publicado mío en mi vida, aunque sin firma, que apareció en el boletín universitario del Congreso de Escritores Jóvenes, aquel que luego llevó a la algarada política del 56, yo publiqué unas anotaciones al temario poético del Congreso con el título de Tierra al ángel cuanto antes, que es el de uno de los poemas más conocidos de Larrea. Posteriormente siguieron estos extraños cruces personales míos con Larrea en una especie de vidas paralelas sui generis, porque yo era lector de Bodini en la Universidad de Pescara cuando Bodini estaba trabajando en la edición de versión celeste que publicó Einaudi, que fue la gran resurrección de Larrea en el mundo literario. Posteriormente le conocí cuando vino a presentar el Guernica, y fue entonces cuando le entrevisté, una larguísima entrevista, una de las más largas entrevistas que se han hecho en encuentros, le entrevisté aquí en este programa, y luego, el año pasado, leyendo este libro, del que tendremos ocasión de hablar más despacio dentro de unos meses con Cristóbal Serra, su prologuista, estos ángulos de visión que recogen una serie de textos muy importantes, extremadamente importantes en prosa de Larrea, me quedé literalmente anonadado porque los ángulos de visión de Larrea eran parecidísimos a mis ángulos de visión en el Gárgolis y Avidis. Quería únicamente destacar también algunos aspectos polémicos de la obra de Larrea que vienen como anillo al dedo en estos momentos. En primer lugar, quería hablar de la desmitificación de ese, para mí, mediocre poeta y deplorable ciudadano que era Pablo Neruda, desmitificación que lleva a cabo Juan Larrea en Del surrealismo a Machu Picchu y en César Vallejo y el surrealismo. Este es un antiguo contencioso que tenemos tú y yo, Carlos, y que muchas veces hemos prometido, incluso a pantalla abierta, que discutiríamos de si Neruda sí o Neruda no, pero en fin, yo creo que los sabiendo que iba a salir a reducir esto, traigo aquí la oda a Juan Larrea. Efectivamente, porque de ahí nacieron estos lodos. Bueno, en fin, este era uno de los aspectos que quería destacar, hablaremos de ello también más despacio con Cristóbal Serra. El segundo era el mensaje cristiano, profético, exaltado, visionario, alucinante, pero el mensaje cristiano que hay en la obra de Larrea. Y el tercero es la inscripción de Larrea en esa antiquísima disciplina que es el España como problema, pues que arranca prácticamente de Alfonso el Sabio, que pasa por el 98 y que llega hasta nosotros. Larrea es uno de los grandes representantes de la preocupación del dolor de España, que diría Unamuno, escritor al que Larrea apreciaba mucho, y en estos momentos en que se pone tantas veces en tela de juicio, no ya la nación española, sino la idea de España y el concepto de España, creo que la lectura de las obras de Larrea viene, como decía hace un momento, como anillo al dedo. Sí, yo quisiera decir algo sobre ese odio que Neruda mostró siempre hacia Larrea. Yo me he preguntado por qué ese odio de Neruda hacia Larrea. Yo creo que es odio de poeta preterido, ¿no? Siempre ha dicho Larrea que el primero de los poetas sudamericanos ha sido Rubén Darío. Y Neruda quería estar en este lugar, es decir, en este sitial. Y además hay unas razones políticas. Neruda, al dedicarse a la política, según Larrea, se quedó muy lejos de la poesía. Además, por otra parte, pues yo creo que fue un Nobel bastante innoble, ¿no? Yo aquí he escrito precisamente algo que es lo siguiente, es decir, que hubo ya, diríamos que le jugó una mala pasada poética a Larrea Neruda, con su oda a Juan Larrea. Aunque hay que reconocer que en este caso el lenguaje del chileno, ¿verdad?, ofensor, es más quevedesco que el de otros, por ejemplo, como uno que salió en ABC, porque hubo un clérigo docto, ¿verdad?, que no quiero mentar, que en Crónica del ABC le llamó a Larrea ex español fantasmal. Sí, yo creo que en la carta que Juan Larrea escribe a un chileno sobre su afer con Pablo Neruda hay un párrafo capital que es bastante significativo. Yo separo siempre en los poetas, naturalmente, el hombre del poeta, y no tengo por qué entrar a juzgar ahora a Pablo Neruda como poeta, creo que es un gran poeta. Como hombre, pues yo creo que Juan Larrea definía aquí la separación que podía haber entre uno y otro. Dice Juan Larrea: yo no sabía y sigo sin saber por qué los poetas tenían que homenajearse entre ellos, ni prestarse a recibir homenajes que solo sirven para degradar el ejercicio de una profesión que desde mi punto de conciencia es sobre todo una profesión de esa fe en que se fundan las más sublimes esperanzas. Pero estábamos diciendo si Juan Larrea había muerto o no había muerto. José Luis Jover. Miras a mí. Bueno,
Neruda le llamaba a Larrea Juan Tarrea, pero yo a Pablo Neruda le llamo Pablo Peluda. Y aparte de esto, tú me miras y me pides una intervención que va a ser sencillamente una necrológica naturalmente entrecomillada y que espero que el espectador sepa humorizar. Una necrológica puntual, obligada y por supuesto brevísima. Brevísima, y se va a limitar sencillamente a relacionar dos nombres. El nombre de Vittorio Bodini, autor del libro Los poetas surrealistas españoles, y el nombre de Luis Cernuda. Como sabéis, Bodini, al estudiar la poesía española de los años 1926 al año 1936, anteponía a todos los demás los nombres de Larrea, Aleixandre, Lorca y Alberti. Por su parte, Luis Cernuda escribía en su estudio sobre la generación del 25, como él la llamaba, escribía sencilla y tajantemente las siguientes palabras. No creo equivocarme, decía Cernuda, al pensar que a Larrea le debieron Lorca y Alberti y hasta Aleixandre no sólo la noticia de una técnica literaria nueva para ellos, sino también un rumbo poético que sin la lectura de Larrea dudo que hubiesen hallado. Y hasta aquí la necrológica que yo quiero dedicar expresamente a todos aquellos que al antologizar al 27 se olvidaron de Larrea. Únicamente añadir que, pese a las palabras de Cernuda, Larrea ha sido un poeta despreciado en España, y eso lo sabe muy bien un empecinado en la obra de Larrea, como es el propio Cristóbal Serra, y también que esos 2 meses transcurridos desde el día en que parece ser que murió Larrea hasta el día en que se dio la noticia, esos 2 meses no son más que una imagen temporal y sintética de otra muerte de Larrea acaecida para España hace muchos años. Y por último, reseñar un hecho tragicómico, que es que yo me enteré de la muerte de Larrea, yo me enteré por este recorte de prensa, en donde a su nombre se añaden, con patética frivolidad y un poco al amparo de esa frase que suelen esgrimir frecuentemente los periodistas y que dice, el periodismo es así, ¿qué le vamos a hacer? Junto al nombre de Larrea se añadían los de Sofía Loren, Pilar Franco, Robert De Niro y Javier Cugat, como en un salto cualitativo del muerto, del silencio, que siempre reclamó para él, al jolgorio social. Bien es verdad que el pie que se adjudica aquí a Larrea es un pie correctito, pero que se diluye absolutamente en esta fiesta social que es este recorte de prensa. Y por mi parte, pues muy poco más. Una fiesta social es también un homenaje, pues siempre, por eso siempre lo rehuimos. No estamos haciendo un homenaje a Larrea, sino diciendo, perdón, Cristóbal, unas pocas palabras verdaderas, y yo quería dejarte paso a ti exclusivamente con tu proemio a ángulos de visión. Tú le calificas a Larrea de poeta, de profeta, de visionario, de milenario y, sobre todo, de aventurero del espíritu. Quería que tú cerrases esta mesa de yo quería decir precisamente, delante de la noticia o ante la noticia tuya del periódico, que de esta manera se le ha querido dar actualidad a Larrea, pero Larrea será siempre un escritor inactual, ¿verdad? No es un escritor muy actual. Pero no obstante, yo creo que todas sus ideas sí lo son. Es decir, al contrario de lo que piensan muchos, que le atribuyen un lenguaje envejecido, yo creo que es el hombre que con más fuerza ha roto las amarras de esta civilización utilitaria. Y yo me atrevería a decir que mucho más que Ezra Pound en este siglo. Porque además ha tenido una actitud más quijotesca, pero más silenciosa. Porque él sueña, diríamoslo así, sueña con algo en armonía con las esencias, ¿verdad?, de la religión, de nuestro lenguaje español, que es prisciliano, los místicos, el Quijote, Unamuno, y al mismo tiempo él lo que quiere es resucitar, en cierto modo, porque las tenemos sepultadas, las esencias puras del judeocristianismo. Cerramos aquí, Juan Larrea, y que él me perdone. Yo una vez hice nacer de él toda una corriente, la surrealista naturalmente,
que corría por las venas de la generación del 27 hasta hacerla desembocar, supongo que contra la voluntad de su autor, hasta hacerla desembocar en el propio Dámaso Alonso. Hoy quiero continuar este camino, continuando el programa que vamos a hacer hoy, con la entrevista que a finales de julio, me parece que en el penúltimo día de julio, celebrasteis o hicisteis con José Ángel Valente, José Luis Jover y Andrés Tropillo. A modo de esperanza, cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida, y en ella me confirmo, y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo, y aunque sea ceniza, lo proclamo, ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. Un poco porque realmente hace mucho tiempo que queríamos traerle desde Ginebra, y otro poco porque se acaba de reeditar su poesía completa bajo el título ya conocido de Punto Cero. Es por lo que hoy está con nosotros en Encuentros por fin el poeta José Ángel Valente, al cual vamos a tratar de entrevistar Andrés Tropillo y yo. Quizá sería conveniente, para iniciar esta entrevista, tratar de situarte, Valente, en ese borroso cuadro que representa la poesía española de estos 40 años. Un cuadro donde se ven algunos grupos apiñados que forman grupos o generaciones, algunos personajes en solitario, ciertas gentes empinándose para salir en la fotografía, e incluso algunas figuras que tratan como de huir del cuadro, cuyos límites están guardados por unos cancerberos que son los llamados antólogos o los llamados críticos. Justamente esos antólogos, esos críticos, te han situado para siempre en el grupo o generación del 50. Pero a la pregunta que un antólogo, a la doble pregunta que un antólogo te formulaba allá por los años 60, doble pregunta que decía: ¿hay en usted una conciencia de generación? ¿Se siente usted ligado a algún movimiento poético? A esa doble pregunta tú contestabas: hay en mí la conciencia de una situación personal, colectiva, de la que difícilmente podría evadirme. No me siento ligado a ningún movimiento poético. Lo cierto es que desde antes de aquella consulta y hasta hoy, tú formas parte, quieras o no, del grupo Generación de los 50. Lo que querríamos preguntarte es cómo te encuentras incluido en ese grupo Generación y dónde habría que buscarte en ese cuadro, si me permites el símil que empleé, en ese cuadro que representa la poesía española de estos 40 años. Yo no sé si realmente es indispensable estar encuadrado, enmarcado, formar parte de un grupo. Realmente si eso es un destino del que uno no puede evadirse. Yo me siento biográficamente evocado a estar fuera del cuadro. Creo que si se busca una posible situación mía, habría que buscarla fuera del cuadro mismo. Quizá en eso tenga una cierta influencia mi nacimiento en la periferia española, mi relación con eso que tú has llamado el cuadro de los 40 últimos mal llamados años, el sentimiento temprano de que ese cuadro era un cuadro falso, cuya falsedad se advertía enseguida por la mala calidad de los colores. Un cuadro que tenía mucho de invitación a una ceremonia a la que muy pronto uno sintió que no podía acudir. Frente a ese cuadro, que sería el cuadro de lo establecido oficialmente por un decreto
históricamente sangriento. Se reaccionaba, o yo reaccioné, creo que en eso yo formo parte de una situación colectiva. Sobre todo, quizás reaccionamos de manera más dura, la gente de la humillada periferia española, con una sensación íntima de vómito. Yo creo que vivimos una crisis de crecimiento en el vacío que nos hizo rechazar fisiológicamente ese cuadro general en el que habría que situarse y en el que yo no me sitúo más que dessituándome. Frente a ese cuadro empezó a configurarse muy pronto otro cuadro, que es un cuadro que empezó a manifestarse primero en lo y sobre todo en lo cultural, más que en lo político, y eso por razones evidentemente obvias. Pero a este cuadro de resistencia se le empezaron a ver muy pronto sus condicionamientos de cuadro, es decir, la rigidez del marco y una serie de imposiciones que en cierto modo lo homologaban con el cuadro oficial que se intentaba rechazar. De ese cuadro venían muy pronto imposiciones ideológicas e imposiciones que pesaban sobre la escritura misma. De manera que incluso en función de este segundo cuadro, yo sentí muy pronto que la única manera de sobrevivir como escritor e incluso como persona era justamente resistirse a esa imbricación en el grupo. De modo que, con respecto a lo que se ha llamado el grupo de los 50, que a mí me parece una expresión particularmente desafortunada, porque realmente parece un grupo de 50 personas, yo no aceptaría o no me sentiría retratado en ese grupo, más que si ese grupo se llamara retrato de grupo con figura ausente. Además, tú has mencionado los antólogos y los autores de manuales. Yo creo que que estos autores de manuales y los antólogos, que son personajes particularmente peligrosos, operan siempre en contra. El antólogo es un hombre que comete un pecado contra natura, opera siempre en contra de la naturaleza del arte. Y al decir esto se me viene a la memoria unas palabras de Marcel Chauve, que dice, en el prólogo de las Vidas Imaginarias, creo que dice que el arte no describe más que lo individual, no pide más que lo único, que el arte no clasifica, sino que desclasifica. Entonces, estos personajes, antólogo, autor de manuales, operan en contra de la operación propiamente artística, volviendo a reducir lo que ha sido manifestación artística a una taxonomía. Entonces, frente a eso, yo siempre he sentido una enorme resistencia. Además, hay un problema muy claro para mí. Esa situación colectiva no la escoge uno nunca. Esa situación colectiva es la situación que nos viene dada. Lo que pasa es que el antólogo, y sobre todo cuantas más pretensiones ideológicas tenga, peor, confunde el punto de partida, que uno evidentemente no escoge nunca, con la trayectoria. Es decir, el grupo existe solamente en un punto de partida, que sería comparable a la asamblea de los corredores que se ponen en la línea de partida para una competición. Ese es el único momento en que el grupo existe. Y después se produce la única aventura posible del escritor, que es la larga soledad del corredor de fondo. Entonces, en los criterios del antólogo hay, por lo general, una confusión entre el punto de partida, evidentemente impuesto, el punto de partida en el que uno se encuentra, y la infinita libertad de la trayectoria. Entonces, en general, el antólogo, sobre todo cuando opera con estos criterios de grupo, sustituye la lectura individual por una lectura de grupo, que siempre va en contra de esa manifestación de lo individual, de esa búsqueda de lo uno o de lo único, de la que Schwab hablaba en la cita que yo hacía antes. De manera que, desde este punto de vista, yo respondo a tu pregunta negativamente. Es decir, en tu pregunta yo aparezco encuadrado y yo en la respuesta me desencuadro. De todos modos, la palabra grupo, que se ha utilizado un poco para describir a las gentes de mi promoción, no es más que una especie de remedio para otra palabra que todavía era peor, que era la palabra generación.
Es decir, la palabra grupo aparece para sustituir la manida y muy inútil teoría de las generaciones. Entonces, desde ahí yo podría tratar de buscar una contestación por vía positiva a tu pregunta, puesto que hasta ahora he contestado por vía negativa. O sea, la teoría de las generaciones se buscaba siempre un determinante histórico común. Para nosotros durante mucho tiempo fue la Guerra Civil Española, es decir, los niños de la Guerra Civil Española. En verdad, yo hoy el hecho histórico común que siento de manera más viva es la aparición del cometa Halley, que apareció en el año 10 y fue un signo, o se interpretó como un signo del fin de los tiempos, y que fue cantado maravillosamente por Alexander Blok en un poema, en un poema en el que habla de la juventud desde su madurez, porque solamente desde la madurez se escribe poesía joven. Entonces, ciertamente, como además el cometa va a reaparecer dentro de unos 6 años, yo no tendré ningún inconveniente en sentirme un poeta de la generación de Alexander Blok. Y con respecto a los manuales y a las antologías, yo si pudiera proponer una definición de mí mismo, yo me situaría como un poeta español relativamente contemporáneo, colocado entre 2 apariciones del cometa Halley. El tema del exilio, que no siempre ha sido bien entendido en España, es el que ha motivado quizás tu salida de este país. Hay por un lado quienes optaron por este exilio interior, que en casos muy notables no ha sido un verdadero exilio, y no por ser interior, sino porque no constituyó un auténtico apartamiento y sí una manera de coqueteo con el poder. Y hay quienes optaron por otro exilio quizás más verdadero, que era el exilio exterior. Tú resides desde hace, creo, 20 años fuera de España, y tu voz, a no ser la poética, no se deja escuchar casi nunca por aquí. ¿Qué te hace abandonar o qué te hace dejar la residencia patria y para buscar una residencia, no sé si más cómoda, pero sí por lo menos más alejada dentro de la patria? Yo creo mucho en esta configuración del destino personal, es decir, lo mismo que nací en la periferia, por razones personales, pues salí muy pronto de España, en principio por razones profesionales. Aunque siempre había un poco, en función de esto que hablábamos antes, de este encierre en cuadros, una especie de nostalgia de un espacio exterior. Yo en realidad he mantenido siempre que he podido mi contacto con España, pero en realidad me he ido de España hace más de 20 años. Con toda exactitud, hace 25 años. Entonces, ese periodo de extraterritorialidad ha tenido distintas fases y distintas características. Ha habido un tiempo en que yo no he venido a España por razones completamente ajenas a mi voluntad. Durante casi 7 años me he abstenido de pisar el solar patrio, porque un texto mío fue motivo de que se me incoara un consejo de guerra en las Islas Canarias y se emitió contra mí una orden de búsqueda y captura y bueno, por una serie de razones de tipo práctico, pues no me sentía yo muy dispuesto a discutir de literatura con un consejo militar. Digo esto no para tratar de pasar ninguna cuenta de exiliado que vuelve, ¿no? Cosa que ha pasado en algunas ocasiones. Luego, aparte de esos periodos de ausencia completamente obligada, pues he venido con cierta periodicidad a España y sí he percibido muchas veces, sobre todo después del cambio político, de la extinción de lo que se podía llamar el antiguo régimen, que mucha gente que en esa situación anterior se suponía portadora de un exilio interior, pues ha confundido un poco lo que en el extranjero se llama la joven democracia española con una plataforma para proyectar grandes planos personales, para construir una figura pública de escritor. Yo estoy muy en contra del escritor como figura pública.
Por lo que se refiere al exilio exterior, yo creo que en mucha medida, no digo por supuesto en toda porque sería una grave injusticia histórica, pero en mucha medida el exilio exterior fue en efecto muy exterior, es decir, fue muy superficial. Fue en efecto, sobre todo en el sector político, una espera de volver y pasar una cierta cuenta por los servicios prestados, lo cual fue un grave error porque no hizo madurar a fondo la situación de exilio y luego pues esa factura no creo que hubiera en el interior a quien pasársela, ¿no? Para muchos de nosotros, para mí en particular, el encuentro con el exilio exterior fue muchas veces una experiencia absolutamente patética. Es evidente que en eso ha habido excepciones. En lo que a mí respecta, mi encuentro biográfico con el exilio exterior, yo tendría que citar de inmediato mi encuentro con don Alberto Jiménez Frau, que fue uno de los hombres que prolongó el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, y el encuentro con la escritora María Zambrano. Lo curioso para mí, a propósito del tema del exilio, es que el tema del exilio se entienda tan mal en estos momentos en España. Precisamente es María Zambrano quien creo que alguna vez ha dicho, ya no sé si oralmente o por escrito, que el exilio hay que merecerlo. Entonces, yo un poco desde estos supuestos que estoy tratando de reconstruir, he asumido una situación de exilio que quisiera merecer. Y porque creo que es necesario que alguien o algunos tengan una cierta versión del destino personal y del destino colectivo desde una situación de exilio. Y creo que esa asunción del exilio corresponde muy por su naturaleza al escritor. Que el tema del exilio haya sido tan mal elaborado en España no deja de ser asombroso. Es también da un poco una cierta idea de hasta qué punto nosotros estamos cortados de nuestra propia tradición, porque si hay algún lugar donde la teoría del exilio cuajó, fue en España, en manos, naturalmente, de los grandes portadores de una visión exílica de la historia, que fueron los judíos, y en particular los judíos españoles. Entonces, la primera gran teoría del exilio se produce en España hacia el siglo XI, en el famoso libro de Yehuda Halevi, el Kutsari, donde ya está interpretado el exilio como la posición axial de la historia. Después, más tarde, cuando se produce la gran catástrofe de la expulsión de los judíos, Isaac Abarbanel, que ya vive la segunda gran catástrofe de la nación hebrea, que es el exilio español, elabora una nueva teoría del exilio, basada ya en el hecho histórico de la salida de España. Y eso modifica absolutamente toda la sentimentalidad de la nación hebrea. Y ya no en manos de judíos españoles, sino en manos de judíos alemanes, como el Maharal de Praga, se ve el exilio como el signo de la especificidad de Israel en medio de todas las naciones y como el punto en que se asume hasta su extremo la condición humana. Y eso no solo en el judaísmo va a una interpretación de la historia, sino que en algunos casos va a una interpretación de la divinidad misma. Entonces, toda esta visión del exilio emanada de la situación española y de los judíos españoles, yo creo que es una parte importantísima de la tradición propia a la que yo en lo personal creo que no estaría dispuesto a renunciar nunca. Esto tendría un poco que ver, o creo que se podría relacionar con la siguiente pregunta. ¿No es difícil ver en tu poesía, la que va de 1953 a 1970 y que se reunió en ese libro que llevaba por nombre Punto Cero, un sentimiento unamuniano de la vida? Por otra parte, Unamuno ha sido uno de los grandes exilados interiores españoles. Este libro abunda directamente en problemas de existencia a los que se da su propio nombre desnudo. Impotencia del hombre ante su propio destino, ante su misterio y ante su propio espíritu. Incapacidad del hombre para cambiar el mundo y una incapacidad sobre todo del poeta para escribir. Incapacidad de la voz, incapacidad del canto. En Punto Cero, que se ha preferido nombrar antes que insinuar. ¿Tú crees con Unamuno
que el concepto en su libertad de ser expresado es suficiente para hacer un poema, o preguntado de otra manera, que el hecho de escribir la palabra impotencia nos exorciza de ella haciendo fértil el poema? Yo creo que la pregunta es una pregunta que se despliega en distintas preguntas y, por supuesto, en distintas respuestas. Yo quizá para centrar un poco la contestación, la contestaría en dos partes. Primero, lo que puede ser mi relación como escritor con la lectura de Unamuno. Es decir, para mí sí Unamuno ha sido uno de los escritores españoles que yo he leído más, y si yo tuviera que buscar una vinculación temática con él, la buscaría sobre todo en el tema de la resurrección. Es decir, para mí, desde mi primer libro, el tema de Lázaro es un tema persistente, que después ha enlazado en mi relación con otras lecturas y con otros hombres, como es el caso de Lezama Lima, para el cual la poesía es la gran metáfora de la resurrección. Creo que he retenido muchas cosas de Unamuno. Veo también hasta qué punto, sobre todo comparándolo después con la experiencia de la lectura de Lezama, este tema de la resurrección está deserotizado en Unamuno, porque algo que se puede echar de menos en Unamuno es una presencia del eros, que en cambio estaba muy presente en los místicos españoles. Pero, una vez dicho eso, pues creo en efecto que Unamuno es uno de los escritores troncales de la tradición a la que yo me siento, pertenecer en lo moderno. En cuanto a esta posibilidad de conjuro, de exorcismo de la palabra, pues sí, yo creo profundamente en ella, sobre todo en la capacidad exorcizante de la palabra poética. Si yo creo que la palabra poética exorciza la realidad para liberarla del cerco de los demonios de lo inmediatamente posible, y que la abre hacia lo imposible nombrándolo. Y también creo y siento que el tema fundamental del canto poético es la imposibilidad del canto poético. Y esto tiene una larga tradición en la escritura poética de todos los tiempos, y quizá el ejemplo que más vivamente se me viene en estos momentos a la memoria es el famoso Salmo 136, que tiene una larga e importante tradición de traducción al castellano, el famoso Salmo del Superflumina Babylonis, que es un canto sobre la imposibilidad del canto. El salmista pregunta: ¿cómo podemos cantar un cántico a Yahvé en tierra ajena? Es decir, y de esa misma imposibilidad de cantar a Yahvé en tierra ajena fluye manantial el canto mismo. Y enlazando con la pregunta anterior, yo tendría que añadir que además este es un gran canto de exilio. Pues ya que hemos abandonado un poco lo biográfico, en realidad creo que toda la entrevista gira un poco en torno a lo biográfico realmente. Una pregunta sobre Miguel de Molinos. Tú conoces muy bien a los místicos españoles y has estudiado particularmente la guía espiritual, ese libro condenado que tú editaste en esta colección y que prologaste. En ese prólogo tú estableces, Valente, un paralelismo entre el poeta y el místico. Y ahí, en ese prólogo, hay una serie de frases al respecto que yo tengo anotadas, pero que un poco por hacer más breve el enunciado de la pregunta no voy a citar, pero sí quiero citar una frase que tú incluyes en ese prólogo y a este respecto, una cita extraída de un texto perteneciente al budismo zen, que citaré porque realmente es muy hermosa. La frase dice: considera la vida de los pájaros y de los peces. Jamás el pez se cansa del agua, pero no siendo pez nunca podrás saber lo que el pez siente. Jamás el pájaro se fatiga del bosque, pero no siendo pájaro nunca comprenderás sus sentimientos. Igual sucede con la vida religiosa y la vida poética. Si no las vives, nada comprenderás jamás de ellas. Entonces la pregunta es, querría que nos hablases de este paralelismo, de esta similitud entre las figuras del místico y del poeta. Bueno, yo creo que más que paralelismo hay una convergencia de las dos experiencias. Es decir, que en
En la cita del sermonario Zen, que realmente es en efecto bellísima, parecen como dos vías paralelas. En realidad a mí me interesa más verlas como experiencias convergentes y que se unifican. Es decir, que en definitiva yo no siento que haya diferencia de naturaleza entre la experiencia poética y la experiencia religiosa. Evidentemente puede haber diferencias de grados, pero no en definitiva de naturaleza. Y la prueba es que ambas experiencias aparecen radicalmente unificadas en ejemplos eminentes y sobradamente conocidos que corren desde los más antiguos textos sagrados hasta lo que yo considero la obra central de la creación de nuestra historia poética española, que es el Cántico Espiritual de Juan de la Cruz. En otras tradiciones que no son la nuestra, ya no me refiero en este caso a la tradición española, sino en general a la tradición de lo que se ha llamado Occidente. La unificación de la experiencia religiosa y de la experiencia poética es un hecho normal. Hay un famoso crítico chino del siglo XII que se llama Lin Yi, que dice que la finalidad de la poesía y del budismo es exactamente la misma, la iluminación. Entonces sería muy fácil, de tener tiempo, hacer una serie de citas confluyentes entre lo religioso y lo poético. Por ejemplo, cuando San Agustín, hablando a la sustancia de lo divino enterrado en él, la califica de interior íntimo meo, es decir, lo más interior de mi interior. La frase de San Agustín está resonando a lo largo de los siglos en el primer himno a la noche de Novalis, que arranca hablando de lo más interior del alma de la vida. Pero se podían tomar ejemplos mucho más inmediatos y mucho más comprensibles para todo el mundo y que harían inútil incluso la cita literaria. Y el ejemplo más flagrante es la oración. Muchas veces se encuentra la oración definida como un estado en el que se habla con Dios. Y probablemente todo el mundo recuerda la definición del catecismo, que la oración es un estado en que el corazón se levanta a Dios para pedirle mercedes. Pues bien, dentro de la tradición cristiana, que es una de las tradiciones más desvirtuadas de Occidente, y por supuesto en casi todos los contextos religiosos, desde el Zen hasta los ritos de los negros afrocubanos, el estado de oración ha sido descrito no como un hablar, sino como una cesación del hablar. Es el estado en que uno deja de hablar para dar paso a la palabra, es decir, para que la palabra hable en uno. Y a ese propósito yo había recogido una cita también de Novalis, que por cierto es un autor que a través del pietismo alemán recibe cosas de la espiritualidad molinosista. Y a ese propósito dice Novalis: solo cuando el lenguaje, según su propia naturaleza, se ocupa de sí mismo, se manifiesta en él original y soberana la verdad. El escritor no es escritor el que habla, sino el que deja hablar al lenguaje. Entonces, yo hace tiempo que me he acostumbrado, aunque no lo he escrito nunca, a formular para mi uso interior una ley de lo poético, que sería la ley de no interferencia con la palabra. Bueno, esa ley de no interferencia con la palabra opera igualmente en la experiencia religiosa. Es decir, toda la gran mística juanista y la mística del maestro Eckhart, que es otro de los grandes extremos de la mística europea, consiste, en efecto, en operar ese vacío en el cual la palabra puede ser recibida. De manera que para mí el hombre que está instalado hondamente en la experiencia religiosa y el poeta tiene la misma posición, que para mí es una posición física, que es la posición del orante antiguo, que es el hombre de pie en la posición del tronco del árbol, en una posición axial, con los brazos levantados hacia el cielo y las palmas de la mano en posición de recibir. Ese es el hombre que está en la experiencia religiosa y en la experiencia poética.
Hemos hablado del exilio, hemos hablado de la experiencia poética y de la experiencia religiosa, y en fin, rondando todo esto, hay, que duda cabe, un nombre que finalmente tenía que aparecer en la entrevista. Un nombre perteneciente a alguien que tú, Valente, has estudiado y conoces muy bien a su obra y su persona, que es María Zambrano, a la cual, bueno, aprovechamos tu presencia para reivindicar su nombre. Tú has dedicado estudio a María Zambrano. María Zambrano es un personaje muy poco conocido en España, y lo que nosotros querríamos saber es cuáles crees que han sido las razones por que han llevado a este desconocimiento de María Zambrano en España. En un momento dado tú dedicas a María estas palabras. Hablas de ella, de María, cuya vinculación, dices, a la historia y al ser de España no es menos radical que la de Cernuda. ¿Por qué, como tú has escrito, por qué la obra de María Zambrano ha crecido sobre todo en la ausencia? Yo creo que, bueno, la obra de María Zambrano ha crecido en la ausencia primero por un fenómeno físico, porque estaba fuera. Yo, como decía a propósito de mí mismo, creo que eso es una forma que uno recibe de su propio destino, el estar fuera, y que uno asume. Yo creo que he querido aprender a asumir ese estar en las afueras, ese estar en los extramuros, y creo que María Zambrano es un caso muy ejemplar de esa pertenencia a lo que yo alguna vez he llamado la España extraterritorial. De manera que María es una escritora que se exilió en el momento de la Guerra Civil y permaneció fuera. Entonces, esto habría que vincularlo un poco con lo que hablábamos al comienzo de lo mal que maduró en España la situación exílica. Es decir, que otros exilios, por ejemplo el exilio alemán, fue mucho más reinsertado al destruirse la situación alemana que lo produjo que el nuestro. Se podría decir, haciendo un juicio de valor, que así muy primario, es que el exilio alemán dio más riqueza de figuras. Bueno, no creo además que se trate de una cuestión numérica, es decir, nuestro exilio dio figuras muy considerables. Pero ni el exilio maduró suficientemente fuera, ni maduró suficientemente dentro. Salvo en figuras muy excepcionales, y yo creo que María es una de ellas. María Zambrano parte de un discipulado de Ortega y de una inserción práctica en la Revista de Occidente. Entonces, la María Zambrano que sale de España en el año 39 había escrito bastante, pero había publicado muy poco. Yo no estoy cierto, pero me parece que en esos momentos no había publicado todavía ningún libro. Es decir, que había escrito artículos y había escrito muchas reseñas en la Revista de Occidente, pero no había publicado ningún libro. Entonces, los primeros libros de María empiezan a publicarse fuera, empiezan a publicarse en México. Entonces, naturalmente, hay un inmenso espacio vacío en el cual, que vivió muy de lleno la gente de mi promoción, en el que la obra del exilio no era conocida, es decir, porque no llegaba materialmente, porque además se impedía que llegara. Esto sería, digamos, una explicación casi mecánica de un cierto desconocimiento de María Zambrano. Pero yo creo que hay otra explicación, segunda, y es que la evolución de las cosas en el pensamiento nuestro y en la escritura nuestra no nos daban oído para oírla. Es decir, yo creo que ese oído colectivo que puede permitir oír ahora el rumor muy delgado y muy hondo del pensamiento de María Zambrano, ese oído colectivo empieza a producirse ahora mismo. Y empieza a producirse ahora mismo porque también la obra de María ha sufrido no un cambio, porque es una obra que en el fondo es muy igual a sí misma, pero sí se ha precipitado hacia sus sustancias esenciales. Y voy a explicar esto. Es decir, María aparece también en manuales y en exposiciones de lo que el pensamiento español es o pueda ser, como la teórica de la razón poética. En efecto, a mí siempre me ha asombrado que María fuera desconocida en España, sobre todo por los poetas,
porque si hay algo en el que la tradición nuestra moderna ha sido particularmente pobre, y eso lo han visto de manera muy radical Unamuno y Cernuda, ha sido justamente en eso, en pensamiento poético. Entonces, la obra de María es muy desde sus orígenes un pensar de lo poético y sobre lo poético. Pero en esta precipitación de la obra de María hacia lo que yo creo que es su núcleo esencial, se ha producido algo muy importante que está marcado por la aparición de lo que yo creo que hasta ahora es el último libro suyo aparecido en España, que es Claros del Bosque. Entonces, esta pensadora nuestra ha hecho evolucionar ese pensar de lo poético o sobre lo poético a un pensar poético. Y yo creo que ese cambio también hace que su pensamiento pueda ser recogido de manera más viva y más directa en los momentos actuales. En un momento determinado, por seguir con el nombre de María Zambrano, tu obra poética comienza a condensarse en poemas mucho más breves, en los que se ve una lucha entre el silencio y la palabra, una lucha cada vez más patente. Tú has escrito sobre María Zambrano algo que querríamos saber si se puede aplicar a tu propia obra. La cita es la siguiente: el pensamiento escrito de María Zambrano tiende más que a exponer, a crear un espacio habitable, un ámbito de contemplación. Sí, yo creo que en efecto yo sentiría mucho esa... En general, cuando uno escribe por afinidades, muchas veces, cuando la posición no es puramente crítica. Yo nunca he creído que la poesía se lea. Es decir, yo creo que en general la crítica se ocupa poco de este tipo de problemas. Es decir, yo no creo que un poema sea objeto de una operación de lectura como puede ser una novela o un ensayo. Yo creo que un poema se habita, con un poema se convive, que el poema realmente se constituye como un espacio. Yo siempre he sentido el poema como un lugar, es decir, utilizando una terminología que en efecto es también muy propia de María Zambrano, como un lugar de la palabra. Y eso desde muy pronto, es decir, que en uno de los poemas de mi primer libro, que está escrito hace ya 25 años, yo siento así la palabra. Es un poema que se ha repetido, se ha reproducido bastante en antologías, por cierto, en que yo siento la palabra como casa, morada, una habitación del hombre. No podría ser una cita exacta, pero en fin, ese es el sentimiento. De manera que yo sentiría en efecto el poema, un poco como está dicho en esa cita de mi artículo sobre María, como una morada, incluso en el sentido teresiano de la palabra. Probablemente para terminar esta pregunta que te voy a formular toca un tema muy para eso, para terminar, al menos por ahora, y ojalá otra vez podamos continuar charlando contigo. Hay un tema que a ti te preocupa, yo creo, hondamente, está a lo largo de una buena parte de tu obra, y también es un tema que tocas en tu presentación a la guía espiritual. En esa presentación hay una frase que yo quiero citar aquí, que es la siguiente: el místico se sitúa paradójicamente entre el silencio y la locuacidad. Esta idea, quizá no podía ser de otra forma, esta idea aparece también en algunos fragmentos de María Zambrano, y en tu último libro de poemas titulado Material Memoria, esto yo creo que ya está absolutamente y claramente explicitado. La frase que aparece en Material Memoria es la siguiente: poética, arte de la composición del silencio. Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio. ¿En qué medida, José Ángel, para terminar, en qué medida encierra este enunciado una de las claves más importantes de tu escritura poética? Yo creo que encierra su clave última y definitiva, pero en cierto modo tendría que encerrar la clave de todas las escrituras poéticas. Es decir, yo creo que la palabra se forma cuando se hace el silencio, y que lo que estamos llamando palabra poética es necesariamente un producto de un largo silencio, de una larga espera,
de una larga noche. Y la palabra noche la utilizo aquí en el sentido de Juan de la Cruz. Es decir, yo creo que para que esa palabra poética brote o nazca, es necesario hacer la noche del sentido. Y de ese silencio sería casi imposible hablar, porque en efecto es un silencio que no puede ser nominado. Tú dices que eso aparece explícitamente tocado en mi último libro. En efecto, ahí se toca explícitamente el tema del silencio por una razón que explicaré luego. Pero yo creo que del tema del silencio arranca todo lo que yo he escrito, y que ese silencio está absolutamente presente, implícito y no nombrado en el primer poema de mi primer libro, que se sitúa en esa tierra desierta, que quizás sea un poco lo que Eliot llamó el Wasteland, que es una tierra desierta, sola, seca y sin caminos, según la terminología de Juan de la Cruz en los comentarios de La noche del sentido. Entonces, en efecto, de ese silencio es lo que hace que la palabra poética sea una palabra experimental, y no habría mucho más que decir de ese silencio. El texto que tú citas toca el tema del silencio un poco del lado del silencio como elemento de la composición del poema. De manera que por eso ahí está nominado el silencio, porque está casi tocado como un tema de composición retórica. Y eso pues tiene que ver mucho conmigo, en mi caso, con cierta resistencia a la multiplicación de la palabra. No quiero entrar mucho en ese tema, que nos llevará, por ejemplo, a una discusión sobre la interpretación que ahora se está haciendo del barroco y del neobarroco. Pero yo hablo ahí del silencio como elemento de composición que se ha olvidado mucho en poesía, cuando ha, en cambio, marcado profundamente la evolución de la música contemporánea. Y en ese sentido, el músico clave para mí sería Anton Webern, que llega a un arte absolutamente concentrado de composición del silencio. Sobre todo me refiero al Webern de la última época, de los años 27 y 30 y tantos, del concierto para 9 instrumentos y del trío de cuerda. Entonces yo veo ahí que la poesía tiene que operar con ese elemento de composición que también le es propio, porque es curioso que el Webern, que llega a componer piezas montadas sobre el intervalo y sobre espacios totalmente silenciosos, sea un Weber absolutamente influido por la palabra poética, como todo el mundo sabe, muy marcado por la tradición de una poesía particularmente montada o engastada sobre el silencio, como es la poesía de la tradición japonesa del haiku. Entonces, en otras artes, la función del silencio la ocupan otros elementos, como por ejemplo en toda la cerámica china sería la función del color blanco, que además es un no color, y por eso representa el vacío esencial sobre el cual la figura puede componerse y hacerse visible. La misma función tendría el silencio con respecto a la palabra. De manera que para mí no hay oposición entre silencio y palabra en la composición poética, sino bien al contrario. Es decir, son elementos que los dos tienen que estar presentes. Entonces, quizá para cerrar, como tú decías, esta conversación, podemos hacer una especie de invitación al silencio y remitirnos a esta tradición japonesa que ahora mismo vuelve a tomar auge, vuelve a prestársele oído y atención, y terminar con uno de los haikus más bellos que yo recuerdo. Quizá vosotros recordéis otros igualmente bellos. Y este haiku dice así: estaban en silencio el invitado, el huésped y el crisantemo blanco.